Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos encontramos en el capítulo 20, versículo 11-18 del evangelista San Juan. Es la experiencia en donde María Magdalena va a visitar el sepulcro. Ella está afligida, está triste, está desanimada, porque lo que más quería en este mundo lo han crucificado el amor, han crucificado su misericordia, han crucificado su paciencia, su tolerancia, y por eso ya está triste, está desconsolada. ¿Quién otro que le amara tanto como Jesús? ¿Quién más que le manifestara ese amor puro que le llevara a una conversión plena hacia esta mujer? Y vemos, hermanas y hermanos, que a veces el dolor de nuestras tragedias nos llevan a buscar cadáveres, no la vida. Por eso María Magdalena iba pensando que encontraría un cadáver, lo va a embalsamar y no lo encuentra. Ese es el desconsuelo. En Juan, por primera vez, se nos revela que el Padre de Jesús es nuestro Padre. Jesús está en nosotros y nosotros debemos estar en Él, por supuesto, porque Él fue quien nos reconcilió con el Padre. La expresión Rabuní es una expresión de reconocimiento al resucitado. ¿Quién identifica ese acontecimiento del resucitado? ¿Quién lo conoce? Quien es fiel al Señor. María Magdalena sabía que había muerto su maestro, pero en la muerte le sigue y sigue siendo fiel a Él. Y va y lo embalsama. ¿Quién le iba a pagar ese gesto de embalsamar al Señor? Nadie. Es una muestra de amor, pero todavía su dolor le había generado cierta ceguera, pero ella va y le busca, y esa fidelidad permite verle y decirle Rabuní. La pregunta de ella, ¿dónde han puesto al Señor? Es una pregunta que se nos da con mucha frecuencia en esta realidad de vida, en donde nos preguntamos dónde quieren poner al Señor, por qué hay prioridad en otras cosas y no en las cosas de Dios, por qué para muchos corazones primero está la diversión, los negocios, que la fe. ¿Dónde han puesto al Señor? Es decir, ¿dónde han puesto la fe? ¿Dónde quieren poner la fe? ¿Cuál es la posición de fe en tu vida, hermanas y hermanos? En el Romanos 8:32 dice el texto que Dios no perdonó a su propio Hijo. Por supuesto, Dios no lo perdonó, pero lo entregó, pero también lo resucitó. Y eso es una muestra de una misión en el que el Padre quiere que nosotros estemos reconciliados con Él y que vivamos bajo su gracia, bajo su amor. Claro, entendemos que es difícil comprender cómo es que tenga que Jesús morir de una manera tan cruel, en una cruz. Alguna persona quisiera preguntar maliciosamente, ¿y por qué Dios, siendo Dios, no buscó otra manera de que su Hijo pudiera redimirnos y no llevándolo a la cruz, no sacrificándolo? Pues bueno, diría yo, si con un sacrificio tan cruel como este, un sacrificio de cruz, nos redimió, pero aún así muchas personas no son conscientes de ese sacrificio, no toman conciencia de esa fuerza. ¿Qué tal si Cristo hubiera venido al mundo, hubiera profetizado y hubiera tenido una muerte natural, una muerte súbita? Pues peor todavía. Si con la cruz muchas veces no nos conmovemos, ¿cómo sería con una muerte natural? Por esto es una muerte que trae vida, una muerte distinta, y que debemos ver que la cruz no es un castigo. La cruz más bien es una prueba de amor. No es víctima Jesús del Padre, sino es víctima de Caifás, de Pilatos, de este mundo que se tiende al pecado, de nosotros que dejamos consentir el pecado. Lo que da valor redentor al suplicio de la cruz, por tanto, no es el sufrimiento como tal, es el amor que Dios nos tiene a nosotros y que permite ese sacrificio para dar vida, porque había algo en esta realidad que nunca se había podido hacer, y era vencer la muerte. Se han vencido guerras,
se han logrado muchas cosas, se han logrado progresos, se ha logrado inclusive una vacuna muy ágil, muy rápida, se han logrado ir a la luna, pero ¿quién ha logrado vencer la muerte? Absolutamente nadie. Y para vencer la muerte se debía morir, para así, por supuesto, resucitar. Karl Barth dice algo muy cierto, que Cristo resucitado es todavía futuro para sí mismo. Es decir, que la resurrección no termina en Él. No se queda en un acontecimiento, no se queda en una realidad. La resurrección continúa haciendo efecto en nuestro diario vivir. Porque Cristo venció la muerte y nos enseña también a nosotros a vencer el pecado, vencer el mal con su gracia, con su amor. Por esto, el mal creyente no entiende lo que sucede con la resurrección. Nosotros debemos entenderla y debemos entenderla con nuestra vida, manifestando un rostro de esperanza, de alegría, de comprensión. Si tú sientes que Cristo resucitó en ti, debes dejar de odiar, de guardar rencor contra el vecino, contra la persona que tienes tal vez allá en tu vida, que te hace daño y que le haces daño. Si de verdad Cristo resucitó, tu familia tiene que ser muy diferente, tiene que ser una familia de amor, de misericordia, de alegría. Si de verdad sienten que Cristo resucitó, la familia debe ser feliz. Y tú tienes que buscar la manera de ser feliz y hacer feliz a los demás. Si tú sientes que Cristo resucitó, a pesar de tu soledad, debes estar feliz porque Cristo es tu compañía en la soledad. Si sigues en los sufrimientos y en las enfermedades, tienes que estar llevando con paciencia y alegría esos dolores, recordando que le ayudas a Jesús a llevar la cruz del sufrimiento para lograr la resurrección de nuestra vida y que no nos quedemos en el dolor y la tragedia del pecado. Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, a pesar de eso, la iglesia tiene que seguir testificando que promovemos la vida. Por eso nosotros tenemos que seguir promoviendo la vida y no el aborto. No estar de ninguna manera de acuerdo al aborto. Si Cristo resucitó, tenemos que seguir demostrando con gestos y actitudes que tú quieres tu vida y quieres la vida de los demás. Felices Pascuas de Resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los siga bendiciendo y que el resucitado esté en tu corazón. Reflexión del Evangelio.